con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, al entrar en ella encontrarán un burrito atado que nadie ha montado nunca, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, dirán así: el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el burrito, los dueños les dijeron: ¿por qué desatan el burrito? Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el burrito, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino, y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo: les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, hoy nos hemos reunido en torno a este altar para iniciar nuestra Semana Santa con este acontecimiento litúrgico que se llama el Domingo de Ramos. Con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa, pero no acabamos la Cuaresma. La Cuaresma se acaba oficialmente el Jueves Santo en la mañana, porque el Jueves Santo en la tarde vamos a celebrar el misterio pascual de Cristo, lo que se conoce en la iglesia como el Triduo Pascual. ¿Qué significa la palabra Triduo Pascual? Los 3 días de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? El paso. En el Antiguo Testamento era de la esclavitud a la libertad, para nosotros es de la muerte a la vida. Y ese Triduo Pascual es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea qué interesante es. La liturgia de la iglesia nos permite bendecir los ramos y meditar un poco en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 28 al 40, que nos habla de la entrada de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén. Dicen algunos que es la entrada mesiánica, otros dicen que es la entrada triunfal, pero si nosotros nos ponemos a pensar, no es ni la entrada mesiánica, que sí lo es, ni la entrada triunfal, que sí lo es, sino que es la entrada profética de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando una persona triunfaba en alguna guerra o era coronado un rey, hacía entrada en su ciudad, hacía entrada en el pueblo al cual él pertenecía, pero tenía que entrar montado en un caballo. ¿En un qué? Caballo. Porque el caballo demostraba la qué, la fuerza, demostraba qué, la realeza, demostraba el qué, el poderío. Acuérdense cuando San Pablo iba camino a Damasco a apresar a los cristianos, San Pablo en qué iba montado, probablemente en un qué, en un caballo, porque era un animal que demostraba la fuerza, la realeza, el poderío. Pero Jesucristo, ¿qué entra montado? ¿En un qué? En un burro, en un asno. Y eso que nos demuestra que es la entrada de un profeta, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, humilde, la entrada del pobre. Sin embargo, cuando el Señor va entrando a Jerusalén, el pueblo entero, sus discípulos, dicen que toman las ramas. La madrina Chela tiene unas ramas de olivo en su mano en este momento, y probablemente esas eran las ramas que tenían los discípulos en sus manos, ramas de olivo.
que era símbolo de unción. Del olivo sale la aceituna, de la aceituna sale el aceite, y el aceite se utilizaba para ungir al profeta, para ungir al rey, para ungir al sacerdote. Entonces ellos estaban reconociendo a Jesús que iba entrando como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, como el que había de venir. Pero tal vez ellos querían, mis hermanos y mis hermanas, convertir a Jesús como el rey que estaban esperando. ¿Y cómo era el rey que esperaban? Un rey que viniera montado en un caballo, con una espada en su mano, para llegar a sacar a todos los enemigos, en este caso el Imperio Romano, e instaurar el reino de Dios físicamente, como lo esperan los judíos. Este rey viene de una manera diferente, viene humilde, viene montado en un asno, y resulta que todos sus discípulos con ramas le están diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vea qué interesante es, porque hicieron mucho ruido, y resulta que la palabra Hosana es una palabra muy privilegiada en el Antiguo Testamento. Era un grito de guerra, grito de guerra. Es decir, estaban dispuestos a iniciar la pelea, la batalla con el rey que iba entrando para coronarlo. Y por eso le decían los fariseos a Jesús: dígale a sus discípulos que se callen. ¿Por qué? Porque estaban asustados, porque donde escucharan los romanos ese grito de guerra, se venía el Imperio Romano, entonces a acabar absolutamente con todo el mundo. Y por eso le decían: dígale a sus discípulos que se callen. Y vea qué dijo el Señor: si estos callan, las piedras hablarán. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es la verdad. Así quieran callar que Él es el Hijo de Dios, Hosana, que bendito el que viene en nombre del Señor. Si los discípulos callan, Dios siempre saca la verdad a la luz. ¿Y qué quiere decir las piedras hablan? Que hasta la naturaleza le da la gloria a Dios. Vea que yo quiero mucho un sacerdote, y la madrina Chela es madrina del padre Carlos Cancelado. Y el padre Carlos Cancelado ha contado muchas historias acerca de los animales que le dan la gloria a Dios. Él cuenta una que me gustó mucho, se la escuché en Chicago, que él iba a celebrar la misa y se llevó la reserva. Él iba en el carro y se puso a hablar con el sacristán, que era el conductor, y de una u otra manera, pues, aunque reconocía la presencia del Señor, pero pues tuvieron ahí una charla muy amena de muchos amigos, y de repente resulta que unas vacas se atravesaron y agachaban la cabeza, y entonces el Señor le echaba pito, decía: estas vacas, ¿por qué no se quitan? Y las vacas agachaban la cabeza delante del carro, y el padre Carlos dice que él cayó en la cuenta, dijo: claro, es que yo llevo al Señor conmigo, y los animales están reconociendo la presencia del Señor, más que muchas veces nosotros mismos, porque la naturaleza, mis hermanos y mis hermanas, reconocen la presencia del Señor. Vea lo que le pasó a mi santo, San Antonio de Padua, cuando fue a predicar y no lo querían escuchar. Entonces, recordemos que había muchos herejes en esa época, los cátaros, albigenses y otros herejes, y no querían escuchar acerca de la Eucaristía. ¿Y qué hizo entonces San Antonio de Padua? Salió por la calle, se encontró con un burro, ¿y qué hizo el burro? Agachó su cabeza delante del Señor en la Eucaristía, y todo ese pueblo se convirtió. Cuando no lo querían escuchar a San Antonio de Padua, ¿qué hizo el santo? Fue a un río y le predicó a los peces, y los peces salían a escuchar la predicación del Evangelio. Allá en la Granja La Inmaculada, yo tengo unos pozos con cachamas, con peces, y el patrono de esos pozos es San Antonio de Padua. ¿Por qué? Por este acontecimiento tan bonito. Pongámonos a pensar, cuando han sucedido los grandes tsunamis, los grandes terremotos, los grandes incendios, ¿qué pasa? La naturaleza, por lo general, no toca las imágenes sagradas, o siempre queda una imagen o de la Virgen María o un crucifijo, siempre queda en pie, y la gente se dice: pero ¿por qué este incendio que arrasó absolutamente todo, arrastró casas, cultivos, no tocó esta imagen de la Virgen María? O este tsunami, o este terremoto, ¿por qué? Porque si nosotros callamos, las piedras hablarán. La naturaleza también reconoce la grandeza del Señor.
Y es tan bonito ver cómo la naturaleza reconoce la grandeza del Señor. Que aquí nosotros amamos mucho a un sacerdote que ya está en el cielo, el padre Darío Betancourt. Y el padre Darío nos enseñaba que la naturaleza obedece al Señor. Yo le aprendí al padre Darío ese don de la fe, predicando en grandes misas campales. El cielo se pone negro, a punto de despuntarse el agua y caer una tempestad, y se le da la orden a la naturaleza de que no caiga, y no cae el agua. Lo hemos vivido en los retiros que hemos hecho ahí en Tres Reyes, en Cajititlán, donde el agua está a punto de caer y se ve que esa tormenta va a ser terrible, y se le dice: no caerás, amiga agua, hermana agua, hasta que hayamos terminado el retiro. Y no cae. Y después de que terminamos el retiro son unas tempestades tan impresionantes, porque si ellos callan, dijo el Señor, las piedras hablan, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A Él hay que darle la gloria, sin tener miedo al mundo, sin tener miedo a lo que digan. Los fariseos decían: díganle a tus discípulos que se callen, porque tenían miedo de predicar la palabra del Señor. Y el Señor dice: no se callarán, y si se callan, hasta las piedras van a hablar. Así que, mis hermanos, antes de que las piedras hablen, es mejor darle la gloria al Señor y decir: Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Amén. Fuertes aplausos al Señor.